Las autoridades encerraron a este pequeño por ladrón. Lo que éste confesó después los dejó paralizados. Todos a su alrededor señalaban al pequeño, quien era llevado por las autoridades a una de las carceletas de la ciudad, pues en aquella sociedad tan conservadora como la de aquel pueblo, estaban completamente indignados con lo que éste había hecho. Este no dejaba de llorar y suplicar piedad, pero los vecinos, quienes no tenían compasión, no dejaban de gritarle: ¡Ladrón! ¡Tus padres no te enseñaron nada! ¡Eres un sinvergüenza para esta sociedad! Otros se lamentaban por él y por su triste destino, pues no podían creer cómo un pequeño de tan solo 8 años podía ser capaz de robar en una de las tiendas más importantes y reconocidas del lugar, pues el puesto de don Juan era conocido por ser el más surtido de todo el pueblo. Todos lo respetaban y sabían que le había costado mucho trabajo construir tan grande fortuna, pero también sabían que se trataba de un anciano gruñón, quien no dejaría pasar por alto que alguien intentara hurtar algo de su tienda, mucho menos un muchacho malcriado y andrajoso. El pequeño, a quien se le acusaba de tal barbaridad, había aparecido en el pequeño pueblo hace unas pocas semanas. Él constantemente rogaba a los que pasaban por la acera un poco de comida. A todos les pareció muy extraño verlo, pues en aquel pueblo la mayoría se conocían. Los lugareños solían ser muy recelosos y solo se daban la mano entre ellos. Así que al ver a aquel sucio y andrajoso muchacho hicieron caso omiso de sus súplicas y llantos, dejándolo de hambre y casi inconsciente en la acera en donde se encontraba día y noche. Muchas de las personas del lugar también habían visto a aquel pequeño hablando solo y mirando al cielo, arrodillado en medio de la calle, mientras gran cantidad de lágrimas caían por sus delgadas mejillas, así que lo tildaron de haberse vuelto loco. Fue así como las madres que pasaban con sus pequeños por donde aquel niño se encontraba, se alejaban diciendo: «¡Te va a pegar su locura! ¡Aléjate! No es más que un pequeño loco y hambriento». Por otro lado, el pequeño Rodrigo, al escuchar tales acusaciones, sentía que el mundo estaba en su contra, pues llevaba muchos días pidiendo ayuda, pero a nadie parecía importarle. Él había intentado de todo antes de pararse a pedir algo de comer o alguna monedita para poder sobrevivir. Él había caminado mucho y había pedido trabajo, pero todos se lo habían negado. Lo único que le quedaba ahora era pedir al cielo y hablar con su madre, quien se había ido de este mundo hacía muy poco tiempo, dejándolo solo con su padre, quien muy pronto seguiría el mismo camino que ella, pues la enfermedad que tenía era la misma y él no sabía qué hacer. Era por eso que había escapado de su pequeña cabaña, en donde ahora solo vivía con su padre, para poder pedir ayuda de la gente y volver con algo de comida y medicina para intentar curarlo. Pero con el tiempo, el pequeño perdió la fe en las personas, pues por más que éste intentaba explicarle su situación, ninguno se había detenido a escucharlo. Al contrario, lo habían tratado de la peor forma, sacándolo a empujones de todos los lugares en donde había intentado pedir trabajo. Solo y con mucha hambre, había decidido pedir por caridad a la gente, pero aquello tampoco había funcionado, pues al parecer aquel pueblo no tenía por costumbre recibir de la mejor manera a los más necesitados. Así que decidió hablar con Dios y con su madre para que le mandaran una señal, pues el pequeño se sentía desesperado, ya que los días pasaban y temía que al volver a casa no encontrara a su padre con vida. Fue justo ahí, cuando en medio de todas aquellas personas que lo juzgaban y lo trataban mal, que algo se le ocurrió. Debía entrar a alguna de aquellas grandes tiendas y conseguir medicinas y algo para comer él y su padre. Sin pensarlo 2 veces, el pequeño andrajoso ingresó a la tienda de don Juan, la cual era la más surtida de todo el pueblo. Ahí pudo encontrar todo lo que necesitaba y fue metiéndoselo en los bolsillos sin que nadie lo observara.
todo marchaba muy bien. El pequeño se encontraba muy nervioso y se sentía culpable, pero no tenía otra opción. De pronto vio algo que le llamó la atención. Era una cometa, la cual tenía un hilo muy largo. Los ojos del pequeño brillaron de emoción, pues se le ocurrió una gran idea, la cual estaba seguro que cambiaría su vida y la de su padre, y así no sufrirían nunca más. Fue por ello que decidió tomarla y salir corriendo de aquel lugar. Lamentablemente, al tomar aquella cometa, el dueño de la tienda se dio cuenta de lo que el pequeño estaba haciendo, así que él fue más rápido y logró atraparlo. El chico, muy asustado y arrepentido, miró al dueño del lugar suplicando perdón por lo que había hecho y trató de explicarle lo que sucedía, pero este era un hombre quien no tenía ni un poco de compasión, así que sin escuchar las razones de aquel pequeño andrajoso, decidió llamar a las autoridades para que se hicieran cargo de él. El pequeño Rodrigo salió de aquel lugar escoltado por los policías, quienes lo habían aprendido para que no intentara escapar. El pueblo entero se encontraba viendo aquella humillante escena y pedían justicia, pues en aquel lugar no existían ladrones, justamente porque los hacían pagar de la peor manera. Cuando por fin pusieron tras las rejas al pequeño, este no dejaba de llorar y tan solo pudo parar cuando uno de los oficiales tuvo que intervenirlo para que diera su declaración de lo sucedido, pues era su palabra contra la del dueño de aquella tienda, quien era muy conocido en el pueblo. El oficial creyó que el pequeño lo iba a negar todo, pero sus palabras lo dejaron completamente paralizado, cuando muy seriamente y con una madurez que ningún pequeño de 8 años tenía, le dijo que él sí había decidido robar en aquel lugar, pero las razones fueron realmente impactantes. Cuando éste le dijo que el pan y las medicinas eran para alimentar y tratar de curar a su padre, quien se encontraba al borde de la muerte, y que la cometa era para poder hacer llegar una carta a su madre, si es que éste no lograba sobrevivir, pues él quería pedirle que también se lo llevara, pues él no podía soportar quedarse solo en este mundo, en donde las personas eran tan crueles y no ayudaban al prójimo tal y como Dios mandaba en sus escrituras. Aquello por supuesto conmovió al oficial, quien no pudo evitar llorar con las palabras de aquel pequeño, quien había tenido que pasar por momentos tan difíciles solo, y se había visto en la obligación de cometer tal acto, pues las personas habían sido indiferentes con él y con su padre, pues ninguno de los pobladores lo habían escuchado cuando éste pedía ayuda a gritos. El oficial decidió reunir a todo el pueblo y puso a aquel pequeño enfrente de todos para que éstos lo juzgaran. Pero antes de todo aquello, les contó su historia y lo que éste intentaba hacer. Todos quedaron completamente paralizados al darse cuenta que lo habían juzgado mal y que su indiferencia había causado que este pequeño se convirtiera en un ladrón para poder sobrevivir y salvar la vida de la persona que más amaba, su padre. Fue así como todos pidieron perdón y decidieron ayudarlo, brindándole comida y atención médica para su padre, pues ningún pequeño merecía pasar por una situación igual. Hemos llegado al final de esta historia. Querido amigo, gracias una vez más por acompañarnos en otra historia. Te envío un fuerte abrazo y hasta la próxima.